Estamos a los pies del Maestro, hoy viernes 24 de abril. Un saludo lleno de bendición para ustedes en este nuevo día. Gracias a Dios nos regala el Señor una nueva oportunidad para vivir, para estar juntos en familia, para realizar con la gracia de Dios nuestros proyectos que deben ser los proyectos de Dios, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. A los pies del Maestro nos congregamos hoy todos, es el mejor sitio para escuchar la palabra a los pies de nuestro Señor. Nos alistamos para terminar esta tercera semana de Pascua, nos ponemos ya en la ruta para los últimos días de este mes de abril y le pedimos al Señor que nos guíe y nos ilumine. Bendiciones para todos, un saludo muy cordial a los que están con su salud frágil, los que están enfermitos, los que se esfuerzan todos los días por hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Guíanos, Señor, con tu sabiduría, con tu amor, y concédenos la gracia de acercarnos siempre al texto bíblico, siempre a la Escritura. Ella es fuente de vida, fuente de conducta, y ella nos lleva al altar para vivir el sacramento eucarístico. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por darnos a la iglesia, que es la que nos transmite el Evangelio, la que nos lo explica, la que nos lo enseña. Gracias, amado Señor, por ser católicos, por ser miembros de la iglesia. Y hablando precisamente de ese tema, estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un capítulo muy importante para la iglesia naciente, un capítulo en donde Esteban hace su predicación de Jesucristo el Señor, y fruto de esa heroica evangelización, de esas heroicas palabras, de esa valentía evangélica, es llevado fuera de la ciudad y es lapidado. Vamos a hablar de ese tema, hablemos de ese capítulo número 7 del libro de los Hechos. Tomen su texto bíblico, abran la Sagrada Escritura y concentrémonos, queridos hijos, en meditar este capítulo número 7 de los Hechos. Bueno, este repique de campanas invitan a la oración, al diálogo con el Señor, a conocer su palabra y a amar sus designios en este capítulo número 7. Este capítulo es de 60 versículos, es un capítulo bastante largo y marca una transición crucial del cristianismo en Jerusalén, un pequeño grupo, a una vocación universal. ¿Y gracias a quién? Pues gracias al Espíritu Santo y a la valentía que el Espíritu de Dios infundió en Esteban, uno de los 7 diáconos hechos servidores de los más pobres, de los huérfanos, de las viudas, institución diaconal inspirada por Dios y transmitida por los apóstoles. Hay un conflicto, el conflicto de la predicación de Esteban, un conflicto que para las autoridades judías rayó en la blasfemia para ellos, en donde Esteban predica acerca del templo, en donde dice él que el templo
no puede confinar a Dios, no puede limitar a Dios, que Dios está en el templo, pero sobre todo en el templo del ser humano, en el corazón, en la conciencia. Aunque, claro, el templo es fundamental porque allí se celebra la fe, se celebra y se escucha la palabra, pero Dios no puede estar limitado y confinado a las estructuras de piedra en los templos. Es importante, desde luego para nosotros lo es. Entonces, esa controversia generada por la predicación de Esteban, con base en el templo, con base también en el sábado, y hablando de Moisés, hablando de que Jesucristo el Señor supera, su enseñanza supera a Moisés y al Antiguo Testamento, y que el templo no puede limitar a Dios, y que el templo está también en el cuerpo humano y en Jesucristo. Todo eso ocasionó unas acusaciones bastante fuertes por parte de las autoridades judías hacia Esteban. Hubo unas consecuencias. El martirio de Esteban, que fue más o menos en el año 34, 35, desde luego después de Cristo Jesús. Entonces, hay un contenido importante en esa predicación de Esteban. Esteban argumenta que Dios no está confinado a un templo. Y entonces Esteban cita algunos aspectos históricos importantes para demostrarlo. Dios se apareció a Abraham en Mesopotamia. Estuvo Dios con José en Egipto. Habló con Moisés en el desierto de Madián. Y concluye el discurso Esteban diciendo en el versículo 48: el Altísimo no habita en casas hechas por mano humana. Teológicamente, esto prepara el terreno para entender que el nuevo templo en donde habita Dios es el cuerpo de Cristo y su iglesia. Teológicamente este es un salto muy importante, un salto casi que digamos un salto acrobático, pero con todas las bases teológicas, con todas las bases cristológicas. Y eso pues ocasionó el rechazo a Esteban, ocasionó que lo sacaran a empujones, y Esteban pues les habla duro, les habla: gente de dura cerviz, tienen su corazón incircuncisos de corazón y de oídos, en el versículo 51 de su discurso, de su predicación. Y teológicamente esto significa que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no es un rito externo, sino una respuesta interna. Circuncidar el corazón significa pertenezco a Dios de corazón, no con una cirugía externa, la circuncisión. Circuncidar el corazón es tener pertenencia a Dios, es inclinar la cabeza y escuchar la voz del Señor. Y llevan a Esteban fuera de la ciudad, lo lapidan, le lanzan cualquier cantidad de rocas, de piedras, acaban con Esteban y él les da una lección de perdón. Padre, no les tengas en cuenta este delito. Muere Esteban y hay un momento importante en ese martirio. Saulo, el futuro San Pablo, Saulo está allí aprobando ese suceso lamentable, el asesinato, el martirio de Esteban. Todo eso ocurre en el capítulo 7. Todo eso es importante conocerlo, y sobre todo el heroísmo de Esteban para hablar de Cristo Jesús, para perdonar a sus verdugos,
hablando de Cristo Jesús como el centro de todo, la importancia de el templo en el cuerpo de Cristo y en la iglesia, y cómo Saulo estaba allí, y empieza Saulo allá en su corazón a tener una serie de seguramente de cargos de conciencia, porque ya vamos a ver después cómo fue que el Señor lo llamó y lo empezó a convertir en uno de sus grandes misioneros y grandes apóstoles. Bueno, eso en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Importante capítulo que les pido que lo tomen, que lo lean. Son 60 versículos, quizás el capítulo más largo del libro de los Hechos. Bueno, entonces ahora vamos a tomar el Santo Evangelio del día de hoy. Recuerden ustedes que estamos en el capítulo 6 de San Juan. Un capítulo muy lindo, un capítulo muy lleno de prefiguraciones y de enseñanzas eucarísticas. Puedo decirles que en esta tercera semana de Pascua, el capítulo 6 de San Juan nos ha venido marcando la pauta, y hemos hablado en todo este capítulo en estos días desde el viernes pasado, hace ya 8 días. Tenemos este capítulo 6 que es eucarístico y que es la secuencia de un mensaje pascual muy fuerte. Estamos en Pascua. Estamos celebrando la gloria de Dios, la victoria de Jesucristo. Y qué mejor que celebrarla con el capítulo 3, un capítulo bautismal, y luego el capítulo 6, un capítulo eucarístico. Nos dice el Evangelio en el día de hoy. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y aprovecho para darles un saludo muy especial, un agradecimiento a los que siguen
mi canal de WhatsApp se llama Sacerdote Digital, y aquí mirando tengo, para la gloria de Dios, 558 seguidores que reciben a diario pues algunas píldoras de oración, algunos mensajes de evangelización, cosas que seguramente sirven para la espiritualidad de ustedes. Solamente es que donde dice ver canal, abran allí, le den aceptar, le den seguir, y en la parte de arriba hay una campanita. Ustedes la activan y ahí les suena, les llega un timbre cuando este servidor les regale algún contenido, algún mensaje, el podcast, el buenas noches señor, buenas noches, y otras cositas que de pronto les pueden servir. Bueno, capítulo 6 de San Juan, como les decía hace un momento, es un capítulo netamente eucarístico. Y todo esto, los versículos que les acabé de leer, de proclamar, corresponden a una enseñanza muy profunda del Señor a todos sus discípulos, en donde también allí hay gente judía, hay autoridades judías, hay gente judía y hay discípulos que todavía están como indecisos si seguir al Señor, porque algunos entran ya en contradicción o entran ya en interrogante. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Dicen algunos judíos, dicen algunos discípulos. Y ahí es cuando Jesús les responde que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Por eso es necesaria la Santa Comunión, es vital la Sagrada Eucaristía. Comulgar es absolutamente necesario. Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La unidad, esa unidad que Dios quiere que nosotros no desechemos y que apreciemos. Dios quiere ser uno con nosotros, así como los que se aman, los esposos, los novios, los amigos, quieren estar juntos, quieren compartir tiempo, quieren estar juntos. Entre los esposos, los que se aman, quieren ser ese complemento vital. Qué bello esto, ser el complemento vital. Qué lindo. Esto es lo que quiere Dios también, la unidad vital. Y por eso el Señor se entrega para que podamos comerlo, podamos nutrirnos de su presencia y de su gloria. La perfecta unidad, Dios en nosotros y nosotros en Él. Díganme ustedes, ¿algún Dios con D minúscula de las diferentes denominaciones religiosas, con sus dioses, algún Dios ha tenido la especialísima idea de quedarse como alimento? Ninguno, ¿verdad? Solamente Yahvé, Dios nuestro Señor. Y por eso el Señor, en este discurso eucarístico, se queda para siempre entre nosotros. Comparte su presencia, su cuerpo y su sangre para que lo comamos. Hoy el llamado es a participar activamente en la Sagrada Eucaristía, a comulgar, mínimo los domingos, mínimo. Eso sí, no podemos pasar un domingo sin comulgar. Senza domenica non possiamo vivere, dicono i primi cristiani, dicevano i primi cristiani. Es decir, eso lo decían los primeros cristianos: sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía dominical no se puede vivir, sin comulgar, ¿cómo hacemos para vivir? Por eso
con cariño. Participemos en la Eucaristía y entre más comulguemos en gracia de Dios, entre más recibamos a Cristo en la Eucaristía, más nos vamos a parecer a Él. Él nos va transformando, Él nos va volviendo Cristos, nos va cristificando. ¿No les gustaría? Me imagino que sí. Por eso hay que comer el cuerpo de Cristo para tener vida, para estar a su lado, para ser uno con Él. Y esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Bueno, les deseo un feliz viernes. Tomemos este capítulo 6 de San Juan para que adoremos a Cristo en la Eucaristía. Les deseo un día provechoso, lleno de bendiciones.